Bueno, pues muchísimas gracias a todos por este magnífico congreso, porque va a ser una primera oportunidad en la que vamos a hablar alto y claro de lo importante. Este primer congreso Frontera Sur, inmigración ilegal e islamismo. Y lógicamente, Alberto, yo quisiera comenzar también por dar nuestro más sincero agradecimiento como secretario general de este partido. En primer lugar, a la ECR, que nos ha ayudado en la organización y el impulso de este congreso, a Jorge Buxadé, el jefe eurodiputado y jefe de la delegación de Vox dentro del ECR, a los partidos aquí representados y que han aportado su experiencia y sus conocimientos de Croacia, de Francia, de Italia, de Hungría, de Polonia y otros muchos, a asociaciones, instituciones, medios de comunicación que nos han aportado su experiencia y que nos están acompañando para lograr que este congreso sea el mejor altavoz de un problema que algunos, como voy a desarrollar brevemente, quieren ocultar y otros estamos dispuestos a denunciar y a poner el punto sobre las íes. Quisiera hacer una mención especial en este agradecimiento a nuestra compañera, diputada nacional por Almería, Rocío de Mer, a María Ángeles Barroso, que ha ayudado en toda la organización desde el inicio de la idea de este congreso, a todo el equipo provincial del CEP de Las Palmas, capitaneado por Nicasio Galván, su presidente y todo el equipo miembro del mismo, y como no a ti, Alberto, también, por tus amables palabras y por tu introducción en este acto. A mí me gustaría que todos ustedes compartieran, espero que con la misma rotundidad con la que hacemos desde Vox, el sí y el no que representa este gran reto y este gran problema de la inmigración ilegal. Y nosotros decimos un sí rotundo a la inmigración legal, subrayado y en mayúsculas, y un no rotundo a la inmigración ilegal, al negocio de las mafias, a la explotación de las personas. Decimos un sí rotundo a la vida, a quienes creemos en el ser humano y en su dignidad, y un no rotundo a la muerte, al drama personal y colectivo, personal de quienes se juegan la vida, de quienes ven frustrado su proyecto personal, y colectivo, no solo de la nación que es receptora de esa inmigración ilegal, sino de las naciones de origen que, como diré más adelante, se encuentran abandonadas. Un sí rotundo al trabajo legal, al trabajo digno, con retribución justa, y un no rotundo a ese nueva explotación o neoesclavitud que pretenden convertir algunos a esa mano de obra barata. Un sí rotundo a la soberanía nacional y a las fronteras, porque de eso es de lo que se trata, defender la soberanía, el derecho y las fronteras frente a un no rotundo, a un globalismo apátrida que lo que pretende, en definitiva, es diluirnos en un magma irreconocible del que se benefician siempre los mismos. Esos poderosos, pocas veces identificados, que hacen su negocio de muerte y dinero. Y en definitiva, un sí rotundo a una España emigrante. Y se lo dice quien es hijo de Argentina, bisabuelo de ingleses e italianos, y que como tantos de ustedes lleva en su sangre la emigración, pero la emigración ordenada, la emigración legal, la emigración respetuosa. Recordemos cuántos compatriotas nuestros de esa España que entendía que la primera globalización del mundo fue precisamente la hispanidad, recorrió el mundo, cruzaba el charco para hacer las Américas, recorría Europa en la vendimia de Francia o en las fábricas de Alemania o en los laboratorios de Suiza. Somos una nación a la que nadie nos tiene que dar lecciones de lo que significa emigrar o recibir emigrantes. Pero insisto, un no rotundo a quienes nos quieren caricaturizar, a quienes por defender esa legalidad, ese sentido común, esa emigración legal, nos tachan de xenófobos, de racistas, de insolidarios, en definitiva, de inhumanos. Este sí y este no es lo que se debate hoy en día y por lo que algunos vamos a alzar la voz, y este congreso es una magnífica oportunidad para hacerlo. Hay 10 grandes mentiras a las que yo me quiero referir.
los migrantes. No, no son migrantes. Son emigrantes o inmigrantes. Migrantes son las aves que cruzan los cielos y no tienen fronteras. Pueden ir de aquí para allá según el viento o las temperaturas. La emigración, los procesos de migración tienen una diferencia, que existen naciones, que existen fronteras, que existen diferentes derechos y que hay que respetarlos. Esta es, sí, la frontera sur de Europa. Pero la frontera sur de Europa no la marca el Mediterráneo, porque Ceuta, Melilla o Canarias, estando en tierras o en aguas africanas, son fronteras sur de Europa. Y esto deben escucharlo nuestros queridos socios europeos, que se les llena la boca hablando de Europa, pero que se desentienden de quienes estamos siendo precisamente la frontera de esa Europa. Son Europa porque forman parte de una nación europea. Por cierto, una nación que fue forjadora de Europa, sin la cual Europa no existiría. Podríamos remontarnos a Lepanto o a las Navas de Tolosa o a Carlos V para entender por qué Europa no existiría y estaría probablemente bajo un régimen del Islam. Hablamos de frontera legal frente a la frontera ilegal, porque legal es aceptar que existe un Estado, que existen unas normas y que las normas, como todos, se tienen que cumplir. Porque lo otro es la ilegalidad. Lo otro es el contrabando de mercancías. Lo otro es el contrabando y la droga. Lo otro es el tráfico ilegal de las personas. Esa es la gran diferencia. Las fronteras no son muros que separan a las personas, son filtros que ayudan a controlar la seguridad de las naciones, la seguridad de las personas, la seguridad de las mercancías, la seguridad sanitaria, la seguridad jurídica. Esa es la gran diferencia. Son filtros de protección, como las paredes de una casa. No son muros frente a los amigos, son protecciones frente a los enemigos. Hay quienes están dispuestos a terminar y acabar con los estados-nación, porque en el fondo, y esto hay que denunciarlo alto y claro, tienen evidentes fines políticos y evidentes negocios económicos. Los Soros, los Open Arms, buscan destruir lo que significan los estados-nación, buscan terminar con la identidad nacional, con lo que nos une, con nuestra historia, con nuestras tradiciones. Nos quieren diluir y diluyéndonos nos quieren hacer permeables y permeables nos quieren hacer débiles. Existen los que hacen el negocio, porque como en toda guerra, y esto es una guerra del sentido común y de la humanidad, una guerra de la soberanía frente al globalismo, también están los mercenarios, también están los que hacen negocio con la tragedia ajena. Esas son las pseudo-ONGs, que no tienen nada de ONGs porque cobran de los estados. Esas son las pseudo-organizaciones humanitarias, porque no tienen nada de humanitarias, porque se lucran del sacrificio, de la muerte y de la desgracia y el abandono de personas y naciones. Son los chiringuitos que viven del negocio de la inmigración ilegal. Por tanto, hay fines políticos, y no hay que olvidarse nunca de ellos, y hay fines económicos. Y esos fines políticos tienen una dirección muy clara, actúan igual en todas las naciones y siguen unas directrices muy evidentes. Algunos son más conocidos, como Soros, pero hay otros muchos que se esconden detrás de multinacionales. Y lo que es peor, quintacolumnistas dentro de nuestras naciones, se esconden dentro de gobiernos nacionales, dentro de partidos que se dicen nacionales, que por desgracia, ¿verdad, Alberto?, tenemos que compartir con ellos escaño de soberanía nacional, pero están dentro para minar y destruir lo que significan las bases de la nación, de la seguridad de los españoles. Otra gran mentira es que son refugiados políticos, es que son refugiados religiosos, es que son refugiados de conflictos bélicos. Y resulta que el propio defensor del pueblo, que no es sospechoso de ser imparcial, ¿verdad, Julio? Es bastante parcial y tú has tenido que discutir mucho con él en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión del Defensor del Pueblo, ha reconocido que el 60% de la inmigración que ha llegado a Canarias o a Ceuta y Melilla proviene de Marruecos. ¿Qué guerra hay en Marruecos? ¿Qué conflicto, persecución religiosa? Y si la hay, pídanle cuentas a quien corresponde, al gobierno alauita.
no son conflictos. Es cierto que sí hay una minoría, claro que sí hay una minoría, que debe ser acogida como refugiados políticos, perseguidos precisamente por los regímenes totalitarios, la mayoría de los cuales están en el origen de esa emigración, regímenes totalitarios, regímenes de imposición ideológica que persiguen por razones ideológicas o que persiguen por cualquier otra razón. Y luego la inmensa mayoría son refugiados económicos, refugiados que son utilizados, aprovechada su necesidad, porque precisamente en ese grito desesperado de supervivencia, de mejora de sus condiciones económicas, por culpa, en la inmensa mayoría de los casos, de los gobiernos de sus naciones que les han abandonado, que no crean las condiciones necesarias para que en sus países puedan desarrollar una vida digna, que son los que no tienen una sanidad adecuada en sus países, que no tienen una educación adecuada en sus países, que no tienen una seguridad jurídica en sus países, y en vez de levantarse y luchar en sus países, sus propios países los expulsan. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el buenismo mediático, esa gran mentira en la que pretende convertirnos a todos, como decía al principio, en insolidarios e inhumanos, hay que quitarles la careta. Detrás de esto existe realmente un impulso de los propios países de origen que les interesa quitarse de encima a sus nacionales en vez de ocuparse con ellos. Y ahí podríamos traer a colación, por ejemplo, el tema de los menas. ¿Y quiénes abandonan estos países? Pues podríamos decir, como decía esa infumable y que deseamos que no se vuelva a repetir, aunque algunos están empeñando en que vuelva a ser alcaldesa de Madrid, Carmena, tenemos algunos alcaldes que quieren resucitarla. Carmena decía que vengan, porque son los mejores, estamos orgullosos de ellos. Y tenía razón, ojo, tenía razón, son los mejores, son los físicamente más fuertes, son los que tienen mejor preparación dentro de sus países, son los que tienen más recursos económicos, porque son capaces de estar un año vagando por África desde el sur al norte hasta lograr pagar a las mafias las ingentes cantidades de dinero. Por tanto, sí son los más fuertes dentro de sus naciones, pero al salir de sus naciones, abandonar allí a los más débiles, a quienes tienen menos preparación, menos recursos, menos capacidad física, están condenando a sus naciones a la muerte, a la miseria y a seguir sometidas a los mismos gobiernos tiranos o corruptos que permiten y que fomentan la miseria en sus países para no tener una clase dirigente digna y preparada que les eche del poder. Esa es la gran diferencia. Por eso les empujan a marcharse fuera, para seguir vendiendo sus naciones de origen a las multinacionales, a los Soros y compañía y a quienes van allí a sacar sus recursos naturales y a seguir hundiendo sus naciones. Esa es también una de las grandes mentiras. Y todo ello sin olvidarnos de un concepto importante, el de la integración. Porque es precisamente este tipo de inmigración forzada, y a veces hasta forzosa, la que peor se integra dentro de las naciones. Porque la inmigración ha de buscar precisamente, y es uno de sus beneficios, la integración cultural. Y por tanto nosotros hemos defendido siempre que la inmigración ha de ser posible, ha de ser integrable y ha de ser legal. Y en esa integración creemos que hay naciones donde la aportación de migrantes es superior en cuanto a su capacidad de integración que otras, tanto para el que viene como para los que lo recibimos, porque hay identidad cultural, porque hay identidad de idioma, porque hay identidad religiosa, porque hay identidad de costumbres. Por tanto, digan lo que digan, en España, por ejemplo, es mucho más fácil integrar nacionales, emigrantes, provenientes de naciones hermanas de la iberosfera, de Hispanoamérica, que naciones provenientes de otras partes del mundo, de países islámicos, de países asiáticos, de países africanos. Por tanto, el concepto de integración es muy importante. Y aquí quisiera traer a colación el concepto del hogar y la casa, porque si la nación es nuestra casa y las fronteras, como tantas veces ha repetido nuestro presidente, Santiago Abascal, las paredes, las puertas de entrada que protegen nuestra casa, alguien se puede imaginar, y esto se lo dirijo a los progres, ¿ustedes aceptarían que alguien entrara por la ventana a su casa? No, ¿verdad?
Y digo más, ¿alguien aceptaría que a quien han abierto la puerta amablemente y han invitado a su casa, decidiese al día siguiente de estar como invitado a su casa, que en su casa no se come cerdo, que a partir de ahora se va a comer solo cordero, o que a partir de ahora su mujer, su pareja, va a tener que ir siempre con el velo o con el burka, o que los domingos no se va a misa, o que decide comer con las manos en su casa? Y usted le diría, oiga, perdone, esta es mi casa. Las normas, las costumbres, lo que se come, lo que se reza, lo que se piensa, lo que se dice, lo hemos decidido libremente los que vivimos en este hogar. ¿Usted cómo va a venir de fuera a rediseñar nuestra vida y a imponernos su forma de ver la vida? Y de aquí podemos decirlo con todos los niveles, desde lo más suave, que podía ser decorar la habitación, hasta lo más duro, que podría ser decirnos a quién tenemos que rezar o cómo tenemos que pensar. Otro concepto importante, otra gran mentira. Dicen que han de venir a pagarnos nuestras pensiones, porque claro, nos hemos quedado vacíos, nos hemos quedado solos y necesitamos que vengan. Pero aquí tenemos que volver a señalar a los culpables, aquellos que durante décadas solo han fomentado esa irresponsabilidad del suicidio demográfico, que han apostado, apoyado y financiado el aborto, la eutanasia, que han atacado a la familia, que han atacado la educación, que han atacado los principios y los valores, que han atacado al mundo rural, que han logrado vaciar grandes zonas de Europa, grandes zonas de España, que han atacado las tradiciones, que han conseguido expulsar a los jóvenes bien preparados para que tengan que irse a buscar trabajo a otras naciones. Porque en el fondo, en sus objetivos políticos, estaba la invasión por sustitución. Primero les vaciamos y luego les llenamos con los nuestros. Recordemos aquello que dijo algún dictador africano: invadiremos Europa en el vientre de nuestras mujeres. Esta realidad es la que nos lleva a desenmascarar a quienes nos quieren vaciar demográficamente, quienes nos quieren vaciar moralmente y nos quieren vaciar en nuestros valores y nuestros principios, porque así seremos más vulnerables y más fáciles de ser sometidos a los intereses de otros. Y cómo no, el negocio, esa mano de obra barata que consigue que en una competencia desleal haya quien esté dispuesto a trabajar en cualquier cosa, el número de horas que sea, por un plato de lentejas. Porque al final, eso que he denominado al principio la neoesclavitud, la explotación, tiene muchas ventajas para muchas empresas multinacionales, porque les permite tener mayores beneficios con mano de obra esclava, con mano de obra barata, con mano de obra que no se queja, porque no ha entendido nunca en sus países de origen lo que es la dignidad del trabajo, lo que son los derechos de los trabajadores, lo que es una retribución justa. Y por tanto ellos quieren seguir fomentando ese tipo de trabajo, ese tipo de mano de obra barata. Y además tiene otra consecuencia importante que la vamos a denunciar desde aquí. Es que es un granero de voto subvencionado, de voto comprado. Les prometen la ayuda, la casa social. Por cierto, esa casa social que no tiene el nacional que ha trabajado y cotizado toda su vida cuando las cosas le van mal, o cuando pide una casa de protección oficial para sus hijos que están empezando una vida, un proyecto de vida, no lo tiene. Pero los que vinieron de fuera están por delante. Y están por delante también en los hospitales. Y están por delante también en las escuelas. Porque claro, son población vulnerable. Y con ese término significa que los que son nacionales somos los verdaderamente vulnerables, porque ellos ponen la etiqueta de quienes están por delante. Y cuidado si decimos que los españoles estamos primero, o que los franceses están primero, o que los ingleses están primero, cada uno en su nación. Pero ¿alguien piensa que es una barbaridad decir mis hijos están primero antes de los de la calle o los del vecino? ¿Alguien daría de comer antes, dejando morir a sus hijos, a un niño que pasa por la calle? Haríamos lo imposible por ayudarle, pero primero garantizaríamos la comida de nuestros hijos. Pues ese principio de prioridad a los tuyos es lo que algunos consideran que es xenofobia. No, lo que es xenófobo es tratar a tus nacionales peor que a los que vienen de fuera. Y además los que vienen de fuera de manera ilegal. Voy terminando.
Y en todo esto, en estas grandes mentiras, tampoco quieren reconocer otra gran mentira, que a través de la inmigración ilegal se están colando terroristas islamistas, que a través de la inmigración ilegal se está creando un auténtico coladero de mafias del crimen y que a través de la inmigración ilegal descontrolada se está dejando en la más absoluta vulnerabilidad e inseguridad a las naciones y a Europa. Pero eso sí, cuando se produce un atentado, rápidamente, como ocurrió hace poco en Murcia, intentan tapar que detrás había islamistas. No les interesa ponerle nombres, no les interesa poner naciones de origen, porque entonces la población se va dando cuenta de que realmente existe un descontrol absoluto y que a pesar del heroico y brillante esfuerzo que hacen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, resulta verdaderamente imposible controlar esa inmigración ilegal. Termino. Nuestra respuesta, la respuesta de este Congreso, la respuesta de Vox tiene que ser la respuesta de la esperanza. Y la esperanza comienza por contar la verdad, lo que yo de alguna manera, de manera resumida, he intentado hacer. Contar el diagnóstico real de lo que está pasando. Y defender con la misma pasión la bondad de la inmigración legal. Porque la inmigración legal es buena, porque ayuda a generar riqueza, porque ayuda al hermanamiento de las naciones, porque ayuda a darle oportunidad de futuro a los de dentro y a los de fuera, porque nos hace más fuertes a las naciones que recibimos esa emigración que necesitamos y ayuda a que puedan devolverlo en divisas, en conocimiento y en experiencia a sus naciones de origen. Y porque creemos en la verdad y porque creemos en las naciones, un sí rotundo a la inmigración legal, un sí rotundo a las fronteras y a la soberanía y un no rotundo al negocio político y económico de las mafias y de los soros internacionales. Muchas gracias.